¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bien, estamos aquí en un nuevo video de Python y lo que vamos a ver hoy día es operadores y sus prioridades, ¿no? Hasta ahora hemos estado haciendo operaciones matemáticas, ¿no? En el anterior video, si no lo viste, pues chequea la lista de reproducción, ¿no? Y ve al anterior video, el video número 2, donde hemos visto las operaciones, ¿no? Hemos visto también el tipo de dato, el tipo de variable, ¿no? Y las operaciones que se pueden hacer como suma, resta, multiplicación, potenciación, división entera, módulo. No recuerdo si módulo lo vimos, pero sí hemos visto también la operación de resto, ¿no? O residuo de una división. Bien, en esta oportunidad lo que vamos a ver son las prioridades, ¿no? Digamos, en la que se va a ejecutar una operación cuando tenemos más de un operador, valga la redundancia, por ejemplo. Si yo tengo esta operación 2 por 3 más 2, ¿cuál de las operaciones se va a realizar primero? ¿3 más 2 o 2 por 3? ¿No? Esta situación es la que nos vamos a ocupar en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque es muy importante, ¿no? Ya que en los programas que hagamos a futuro, no simplemente vamos a tener una operación simple, que sea 2 por 3, por ejemplo, o 2 por 2, sino que vas a tener que unir ahí más operaciones, ¿no? Ya que a veces hay que hacer unos cálculos un poco más complejos de acuerdo a lo que estemos realizando, ¿no? Entonces vamos a empezar viendo las prioridades eh, de los mismos, con algunos ejemplos primero, ¿no? Para poder entender. Vamos a ver esta, por ejemplo, pero para poder visualizarlo vamos a utilizar la función print. Vamos a poner la operación, por ejemplo, 2 más 3 por 5. Entonces, aquí lo que tenemos que acordarnos eh, es de las prioridades que teníamos cuando hacíamos las operaciones combinadas en el colegio, ¿no? Nos decían que primero la multiplicación y luego pues la adición o la sustracción, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que hacerse aquí en esta operación sería 3 por 5, que sería pues 15, y luego agregarle pues o añadirle el 2. Entonces, esto nos daría un total de 17, ¿no? Vamos a ver si es que esto sucede, vamos a ejecutar y aquí abajo nos sale el resultado, justamente lo que habíamos pensado, ¿no? Igualmente sucede, por ejemplo, si tengo otro con la división, vamos a poner otros números acá para que sean un resultado entero. Vamos a poner 10 entre 5, ¿no? Y vamos a poner aquí un menos para variar con el más que tenemos arriba. Vamos a ejecutar y aquí nos sale que es 0. Vamos a ver por qué. Aquí lo primero que tendría que hacerse es la división, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer la división. 10 entre 5 sería 2 y 2 menos 2 pues es 0. Entonces por eso que nos sale 0 aquí en esta parte. Bien, hemos visto acá que la prioridad lo tiene el producto y la división sobre la suma y la resta, ¿no? Entonces esto ya lo sabíamos desde el colegio, ¿no? Estas reglas ya las sabemos. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, eh, esta operación, print, o vamos a borrarla de arriba para no confundirnos con el resultado. Vamos aquí a ponerlo. Por ejemplo, yo tengo 6 y lo voy a sacar el resto de dividirlo entre 4 y también al mismo tiempo le voy a aplicar otro operador mismo, ¿no? Este operador nos ayuda a calcular el resto, ¿no? Por ejemplo, lo que hace es dividir 6 entre 4. Vamos a hacerlo un poco más grande para que se pueda ver. Creo que ahí es más visible. Eh, 6 entre 4 y sería 1, ¿no? Y restaría 2. Entonces eso es lo que queda, ese 2 es el resultado de esta operación. Pero ahora tenemos dos seguidas. ¿Cuál de ellas se va a ejecutar primero? Es
el resto de 4 entre 2 o de 6 entre 4 primero y luego hacemos con el 2. Vamos a ejecutarlo para que ustedes vean cuál es el resultado. Vamos a borrar la terminal. Le damos a Enter y nos sale 0. ¿Por qué sale 0? Porque cuando tenemos aquí operadores que tienen la misma jerarquía, y ahora vamos a ver a qué se refiere esa jerarquía. En este caso son dos operadores iguales, ¿no? Entonces lo que hace Python es, básicamente, vamos a hacer una impresión acá para explicarlo. A ver, vamos a ver esto aquí. Lo que hace Python es generar la operación en esta dirección, de izquierda a derecha. Empieza siempre por la de izquierda y termina en la derecha. Entonces lo primero que va a hacer es 6, el resto de la división de 6 y 4, que en este caso sería pues 2. 2, el resto en dividirlo entre 2, pues es una división entera, sale 0, ¿no? Ahora vamos a comprobar esto haciéndolo al revés. Por ejemplo, si yo, digamos, hago primero esta operación de aquí, 4, el resto de la división de 4 entre 2 sería 0 porque es una división exacta, ¿sí? Entonces el resto pues sale 0. Y ahora 6 dividido entre 0 no se puede, pues entonces no puedo aplicar esa operación, me había salido un error aquí. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Que las operaciones, cuando tenemos operadores que tienen la misma jerarquía o son iguales, siempre empieza desde la izquierda y va a la derecha, ¿no? Izquierda y va a la derecha, de izquierda a derecha. Hay que tener en cuenta esa regla. También tenemos esta operación. Vamos a borrar esta para quizá visualizar un poco más. Tenemos en este caso ya este operador ya sabemos cuál es. Doble asterisco significa potenciación. Entonces, aquí tenemos operadores de la misma jerarquía. ¿Cuál es la prioridad? Por eso dice prioridades justamente acá en el título. ¿Cuál es la prioridad de ejecución? Prioridad de ejecución, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es lo que se hace primero, ¿no? Se hace 2 elevado a la 2 o 2 elevado a la 3. Si por ejemplo empezáramos por aquí por la izquierda, por aquí por la izquierda, entonces lo tendríamos 2 elevado, sería 2 al cubo, sería 8. Y si lo hiciéramos, empezáramos de la parte izquierda, sería 4, porque es 2 al 2 es 4, 4 elevado al cubo. ¿Será lo mismo o no será lo mismo? No, pues no, ¿no? Esto es diferente a esto. Ya que aquí, por ejemplo, podríamos poner el 4 como 2 al cuadrado. Los exponentes arriba se van a multiplicar, tendrían 2 elevado a la sexta. Entonces, como ya les venía diciendo en el ejercicio anterior, la prioridad siempre cuando tenemos operadores que tengan la misma jerarquía, o en este caso son iguales, empieza desde la izquierda. Vamos a ejecutarlo para poder ver el resultado. Y nos sale 256, que justamente es 2 elevado a la 8. ¿Cierto? Muy bien. Si entonces de aquí en adelante, si ven cuál sería el resultado de esta operación en algún examen, pues ya saben que la prioridad siempre empieza desde la izquierda para cuando tengan operadores que tengan la misma jerarquía. Y ahora les voy a mostrar un cuadrito. Permítanme tomarle una captura, ya que el material no los puedo mostrar porque por los derechos de autor, ¿no? Vamos a hacer una impresión. Tendríamos esto. Entonces, lo de acá va a ser esta columna es la prioridad. Recuerden que la prioridad es lo que digamos, es el peso que se le da a una operación para que se realice primero, ¿no?
Si una operación tiene más prioridad que otro, entonces se va a realizar primero que la otra, ¿no? La de aquí es el operador en cuestión. Y este de acá es el tipo de operador, ¿no? Entonces les pediría que le tomen una captura a esto para que puedan tenerlo ahí, para que lo puedan tener ahí para una posterior, de repente un posterior uso, o simplemente pues apréndase, ¿no? Por ejemplo, el que tiene más prioridad está, en primer lugar, es el, el operador de exponenciación, ¿no? O exponente. Este es el que tiene más prioridad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, tengo un print para imprimir nada más 2 elevado al cubo más 1, lo primero que se va a ejecutar es la potenciación o exponenciación también se le dice, que sería 2 al cubo 8 más 1 9. ¿No? Vamos a ver si sale ese resultado. Primeramente vamos a borrar la terminal y justamente tendremos 9, ¿no? No sé si se logra visualizar, voy a tratar de acercarlo en esta parte. Vamos a ver. Ahí está, 9, ¿no? Entonces, eh, la que tiene mayor prioridad, pues es la potenciación. Incluso también podríamos probar con otro operador que no sea de repente el de adición, podría ser con el de multiplicación. Vamos a multiplicarlo por 2, por ejemplo. Entonces lo primero que va a hacer es la exponenciación. 2 al cubo, 8 por 2, 16. Vamos a ver si sale eso. Vamos a borrar abajo la terminal. Y nos estaría dando 16 justamente, ¿no? Porque si hubiéramos empezado por la multiplicación, esto sería 2 por 2, 3 por 2 sería 6 y 2 a la sexta pues no es 16, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Eh, Vamos a ver el cuadrito una vez más. Lo siguiente son los operadores unarios, más y menos, ¿no? Esta operación, ¿cómo? ¿Por qué se les dice unarios? Porque afectan a a un solo valor, ¿no? No es como el operador binario, que en el caso, por ejemplo, aquí dice binario, ¿no? ¿Por qué dice binario? Porque afecta a dos, ¿no? Por ejemplo, yo podría sumar uno más 2. Se le dice binario porque afecta a estos dos números. Unario porque afecta a uno solo, puede ser, por ejemplo, -2. Puede ser también, por ejemplo, la negación también, ¿no? Que afecta a un valor positivo, verdadero o falso, ¿no? Entonces son operadores unarios. Estos operadores unarios, aquí nos da una nota, dice, los operadores unarios a la derecha del operador exponencial enlazan con mayor fuerza. Se dice enlazan con mayor fuerza, o esta explicación, bueno, esto se explica en el hecho de que, eh, vamos a verlo aquí con un ejemplo mejor para no confundir. Si tú tienes 2 elevado a la menos 1, aquí el operador menos es unario. ¿Por qué? Porque solamente afecta al 1, ¿no? No tendría sentido poner 2 con esas dos, con el exponente, con estos dos asteriscos y luego un menos, porque esto de acá no tendría un valor numérico, ¿no? Entonces, este menos solamente afecta al 1. Entonces, lo primero que se debe evaluar es esto de acá, menos 1, y luego 2 elevado a la menos 1. Si ejecutamos esto, nos sale 0.5, que justamente es eso, ¿no? 2 elevado a la menos 1. Otro operador unario es, por ejemplo, el... Pero aquí creo que no lo detecta, ¿no? No lo puedo aplicar así directamente. Otro operador unario es el factorial, ¿no? Ustedes me imagino que habrán visto el factorial. El factorial de un número, por ejemplo, tengo 3 factorial. Esto es igual a multiplicar desde el 1 por 2 por 3 por 4. No, perdón, simplemente sería hasta el 3 y llega ahí, ¿no? Si fuera 4 factorial, sí sería hasta el 4. Si fuera n factorial, o sea, n puede ser cualquier número,
Tiene que ser desde el 1, 2, 3, 4, así, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta n. Entonces, este también es un operador unario. ¿Por qué? Porque afecta a un solo número. Entonces, si yo tengo esto, ¿no? Puedo utilizar esto. Entonces, eso es lo primero que se debe evaluar si yo tengo un exponencial, por ejemplo. 2, vamos a poner los asteriscos. Puedo poner, por ejemplo, menos 2 factorial. ¿Cuál es lo que se debe evaluar primero? No es la exponencial. No va a ser 2 a la 2 y luego le voy a aplicar el exponencial, sino que va a ser primero el factorial, luego el signo, menos, y luego recién la exponenciación o potenciación, ¿no? Pero aquí creo que no me va a dejar. Vamos a poner 2. No, esto me da un error, creo que no lo detecta así. No. Tendríamos que poner una función, pero ya para el ejemplo, pues como todavía no llegamos al tema de funciones, cómo importar funciones, o módulos, vamos a dejar ahí nada más. Entonces vamos a poner acá en modo texto, creo que no se puede insertar texto. Vamos a ponerlo así nada más, vamos a poner print, por ejemplo 2, poner los asteriscos, por ejemplo pones menos 3 factorial. Entonces lo primero que va a evaluar son estos operadores unarios, que justamente lo dice pues aquí, ¿no? Que los operadores unarios a la derecha del operador exponencial enlazan con mayor fuerza. Enlazan con mayor fuerza quiere decir que se ejecutan primero, que tienen más prioridad que justamente esto, ¿no? A pesar de que están, este, a pesar de que están en segundo lugar en prioridad. Pero cuando están junto con un exponencial, van a tener más, eh, ¿cómo decirles? Más prioridad. Justo solamente en ese caso. En otro caso, pues van a tener menos prioridad, ¿no? Como por ejemplo, yo diría, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a poner un ejemplito. Por ejemplo, podríamos poner menos 1 elevado al cuadrado. Por ejemplo, ¿qué saldría? Vamos a ver. Aquí tengo un operador unario, justamente es el menos, y sabemos que tiene menos prioridad que el exponencial, ¿no es cierto? Entonces lo primero que va a hacer es el exponencial, y luego vas a aplicar el operador unario menos. Vamos a correrlo y te sale menos 1, ¿no? Porque si se hubiera aplicado primero, o si hubiera ejecutado primero el menos 1 elevado al cuadrado, pues es 1, ¿no? Pero acá te sale menos 1. Entonces, hay que ahí tener en cuenta esa jerarquía, ¿no? Que lo que te dice que lo que tiene mayor prioridad, ¿no? Es la exponencial. Luego de ello siguen los operadores de multiplicación, el operador de división, de módulo, no, perdón, de división entera y del resto, ¿no? También tienen esa prioridad 3. Y la última prioridad lo tienen eh, los operadores binarios de suma y resta. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Siempre. Vamos a ver un ejemplo ya para terminar porque el video se está haciendo un poquito largo. Vamos a buscar por aquí, tengo un ejemplito. Aquí está. Vamos a copiarlo. Mm, Ah, lo había copiado mal, espérense. Copiar, pegar. Entonces acá tengo una operación ya un poquito más larga para practicar lo que hemos aprendido. Entonces, ¿cuál de ellos? Tenemos que ver nuestro cuadrito de prioridades, que creo que ya lo borré. No pasa nada, lo vamos a sacar una captura más. Muy bien, ahí está. Entonces nuestro cuadrito nos dice que lo primero tenemos que buscar si hay exponenciales. ¿Hay exponenciales? No. Luego, ¿hay operadores unarios? Vamos a ver si hay operadores unarios. Tampoco, no.
Hay operadores como multiplicación, división, división entera o de un resto. Sí, sí hay. Acá tengo uno de resto, multiplicación, ¿no? División, división entera. Entonces, como por ejemplo aquí, multiplicación y resto tienen la misma prioridad, entonces lo primero que hay que ejecutar es de izquierda a derecha, ¿no? Pero hay que tener en cuenta aquí, si yo tengo, por ejemplo, entre paréntesis, una operación, hay que recordar esto desde el colegio en operaciones combinadas, tendríamos que hallar el resultado primero dentro del paréntesis. Esto es importante. Entonces, lo primero que va a ejecutar Python están todos los que están dentro del paréntesis. Primero esto, luego, al tener este resultado, tengo la división, multiplicación, y luego acá tengo también, vamos a desarrollarlo por acá, para que quedaría así, print, para que no nos quede muy confuso, sería 5 por, entonces aquí abrimos los paréntesis, estamos aquí en el paréntesis azul, y nos quedaría, vamos a verlo acá mejor, sería 25 dividido entre 13, ¿cuánto es el resto? Pues nos sale que es 12, ¿no? Sería 12. 12 más 100. Ese 12 más 100 luego lo estamos dividiendo, estamos aquí justo en esto, estamos dividiendo entre el resultado de esto, que sería 2 por 13. ¿Cuánto es 2 por 13? Hay que siempre respetar esto, ¿no? Lo que tiene más jerarquía sobre los operadores están los signos de agrupación, ¿no? Esto no lo dije en su momento, pero como solamente estamos en operadores, los signos de agrupación ya no los toqué, porque básicamente es lo mismo que nos enseñan en el colegio, ¿no? Los que tienen más prioridad pues son las llaves, luego vienen los corchetes, luego los paréntesis, ¿no? Entonces, tenemos que ejecutar todo lo de los paréntesis. 2 por 3 por 13 sería 26, ¿no? Vamos a poner 26. Luego, tendremos la otra, división entera entre 2. Muy bien, luego tendríamos que seguir desarrollando aquí. Vamos a desarrollar. Y aquí nos quedaría 112, ¿no? 112. Y ahora ya tenemos prácticamente, podemos eliminar incluso este paréntesis. Y porque ya tenemos todo, ya con operaciones, ya no hay sumas y restas, sino simplemente operaciones que tienen la misma prioridad. Tienen todos la misma prioridad 3, ¿no? Producto, división, división entera y resto. O residuo, ¿no? Operación de residuo. Resto, residuo es lo mismo. Entonces, ¿cómo ya aplicamos en este caso? Desde la izquierda hacia la derecha. Entonces nos quedaría 5 por esto, entre esto. Y luego división entera entre 2. Vamos a verlo, ¿eh? ¿Cuánto sale? Tienen que imprimirme 3 veces lo mismo. Y justamente sale 10, miren. 10, 10, 10. ¿No? Hay que considerar ello y vamos a verlo. Por ejemplo, si yo hubiera empezado desde la derecha, desde aquí, la división entera es 13 de estos dos. Luego 112 entre 13, ¿cuánto sería? Vamos a hacerlo aquí. 112. Vamos a entrar a Python. Python también lo puedes utilizar como una calculadora, básicamente. Y lo puedes hacer 112 entre 13. Ok, me sale un número decimal. Entonces aquí esta operación nada más me sale un número decimal. Al multiplicarlo por 5 jamás me va a salir 10. Entonces, siempre por ello que te dicen Python empieza las operaciones desde la izquierda hacia la derecha cuando tenemos operadores con la misma jerarquía, ¿no? Porque ahí sí multiplicas esto por esto, luego lo divides entre el resultado de esto.
Entonces ahí ya tienes ese resultado correcto, ¿no? Porque ese resultado es 13. O no, perdón. Tendrías que hacer la multiplicación, luego tienes que hacer la división y luego hacer la división entera. Y entonces obtendrías tu resultado de 10. Muy bien, esto sería todo por este video y nos estamos viendo en un próximo. Espero que les sirva de algo y bueno, si es que les está gustando estos videos, pues les animo a dejar un comentario, alguna sugerencia, ¿no? O alguna duda que hayan tenido. Estamos viendo en otra oportunidad.